Hermanos, Dios bendiga. Una vez más traigo otro mensaje de la Biblia, de la verdad de la Biblia, que es la que yo predico y enseño para todo el mundo, porque el libro más importante que hay en todo el mundo, que tiene miles de años de hecho y que está permanente y es para siempre, es la Biblia, con la que Dios nos va a juzgar en aquel día. Y yo te traigo un mensaje ahora, en esta hora, otro mensaje. Quiero que lo escuches y prepárate para el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que es el que viene primero, y después del arrebatamiento entra la gran tribulación de 7 años. Así que te invito al rapto de la iglesia, al arrebatamiento, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16 en adelante. Pero Jesús, en esta hora te voy a recordar que uno de los videos que prediqué, parece que hace 2 semanas, te enseñé cómo puedes calificar para el rapto en el video. Ahí lo puedes ver, es gratis, yo no los vendo. Yo tampoco pido ofrenda, ni tampoco diezmo, ni pido likes tampoco. Yo solamente quiero que te salves, que conozcas a Cristo, que vengas a Cristo y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Ese es mi trabajo y ese es mi deseo. Y muy a una compañía que quiero felicitar, es Telemundo. Es unos varones muy valientes que traen la noticia. Les voy a pedir que un día después, que si al que se quedó después del rapto, anuncie el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y mi oración es que Dios me les bendiga mucho a los Telemundo. Amén. Ahora voy a orar primeramente por este mensaje que voy a traer en esta hora. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me acerco ante el trono de tu gracia para predicar tu palabra, Señor. Úngeme con tu santo y bendito espíritu y lléname, Señor, de tu santo espíritu y dame sabiduría y ciencia para poder predicar este mensaje que tengo para el público en esta hora, Señor. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu humilde siervo. Háblanos, Señor, te oímos, y prepara los corazones para que reciban tu palabra, Dios. Que corra tu palabra, como dice el profeta Jeremías, por todo el mundo. Y es mi oración. Gracias, Dios. Amén y amén. La Biblia dice: voy a empezar con Mateo capítulo 5, donde Dios habla del sermón del monte. Pero no voy a entrar en esa predicación del sermón del monte. Solamente quiero hablar un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 5, San Mateo 5, en el versículo 40. Voy a estar hablando de cómo entender la Biblia, cómo comprender la Biblia y sobre todo poner cuidado cuando uno va a hablar de las Sagradas Escrituras, fijarse bien en qué año o en qué día o si no día, en qué en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo. Hay que presentar el tiempo en el que ellos vivían cuando escribieron la Biblia. Es lo que quiero que se grabe en su corazón y en su mente. Porque nosotros, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. La Biblia dice, Mateo 5, 40. La Biblia se lee no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia se lee en el nombre de Jesús. Eso dice Colosenses 3:17. Aquí está, yo la leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y
y al que, dice la Biblia, y al que quiera ponerte a pleito, el que quiera pelear contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estoy hablando del tiempo de que estuvo Cristo 3 años predicando el Evangelio que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su predicación está hablando de cómo vestían aquella gente en aquel tiempo. Voy a decir rapidito, en el tiempo del Señor Jesús en aquellos años no había, los judíos usaban pelo largo, pero según la Biblia en Corintios dice que cuando el hombre se deja crecer el pelo, deshonra su cabeza. Quiere decir que Cristo no tenía el pelo largo, porque entonces contradeciría la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que así lo presentan los artistas que predican de Juan el Bautista para acá. Los sacerdotes, esos fueron artistas, son artistas los que estaban haciendo esas películas de Jesús. Pero yo no quiero entrar en ese detalle ahorita tampoco. Solamente quiero hablarle de cómo vestían en el tiempo de Jesucristo. Está hablándole al pueblo, todo el pueblo reunido les está hablando, que si alguien, y a cualquiera que te obligue, no, perdón, en el versículo 40, y a cualquiera sí que te obligue a dar la capa, perdón, es 41. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito o quiera pelear contigo y pelear contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea que la gente de ese entonces usaba una capa en el cuerpo y una túnica. Y más adelante voy a explicar cómo es la túnica. Pero esa era la ropa que usaban la gente de aquellos años. Ahí no había Walmart, no había JCPenney para que compraran ropa, no había tiendas de ropa. Bueno, probablemente no había ni tiendas de comida como H-E-B, Walmart y otras tiendas. No. Allí sembraban y cosechaban y mataban para comer. Esa era la vida del Antiguo Testamento. Aún cuando Cristo estaba en Jerusalén, tenían la ropa, no podían ir a la tienda a comprar ropa porque no había. Y eso es lo que yo quiero hablarte aquí ahorita. También en Marcos capítulo 1, en el versículo 6, la Biblia nos enseña que cuando empezó Juan el Bautista el ministerio, él se vistió de pelo de camello. Eso es en Marcos capítulo 1, el versículo 6. ¿Sí? Y así sucesivamente la Biblia dice también en Marcos 15:20. En Marcos 15:20. Mira lo que dice. En Marcos 15, 20, mira lo que dice. ...33, 27, 23, 22, 20... Dice, después... está hablando de cuando arrestaron al Señor... y lo llevaban al gobernador de Pilato.
Dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. O sea, vamos a ver en toda la Biblia que ahí el vestuario del hombre eran vestidos que se ponían, las capas y las túnicas, pero no habla de pantalones. Es lo que quiero llevar para que veas la Biblia, la conozcas, es lo que yo quiero que la conozcas. Y dice, una vez más, después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los propios vestidos, ¿sí? Ahora, en el libro, o sea, lo que quiero decirte, que hace 2022 años fue cuando los apóstoles, cuando Cristo predicó en Jerusalén, 3 años de ese tiempo fue, ahorita son 2022 años hace de que predicó Cristo en Jerusalén y los apóstoles en Jerusalén. Y toda la Biblia, aún en la primera creación que Dios hizo, de que fue del libro de Génesis hasta Noé, ahí nos enseña que cuando pecó Adán y Eva, Cristo vino del cielo y los vistió de pieles de animales. La Escritura los vistió. No fue a comprar ropa para vestir a Adán y a Eva, no, porque no existía. Aún en la primera creación enseña Dios que no había ropa para vestir a la gente de aquellos años. Ahora, como ahora, que hay camisa y pantalón, hay sacos para que te pongas, todas esas cosas. Yo quiero llevarte en todo lo que es Biblia, para que veas. Dice que aquella gente de ese entonces se vestían de las pieles de las ovejas, aún los apóstoles, Jesús. Y en Lucas, eso dice en Marcos 15, 20. Ese es el que te acabo de leer. Ahora te voy a llevar a Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba Jesús, o sea, Jesús, el Señor, se llevó a 2 discípulos al monte de la transfiguración, a donde iba a encontrarse con Moisés y Elías, los 2 profetas que vinieron, el profeta Elías y el profeta Moisés. O sea que el trato fue de que el profeta Elías vino a entregar el ministerio de los profetas a Cristo, y el profeta Moisés vino a entregarle a Cristo el ministerio de la ley. Y cuando vino a hablar con ellos, cuando vinieron a hablar con Cristo, se llevó a los discípulos al monte de la transfiguración, y ahí que estaban en el monte, dice que estaba hablando con los profetas. Dice, y entre tanto que oraba, su apariencia, su rostro se hizo y otro su vestido blanco resplandeciente mientras oraban. Y dice el 29, entre tanto que oraba, el 30, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, los 2 profetas, vinieron a entregar sus ministerios a Cristo. Por eso, en lo que oraba él ahí, dice que su rostro entre tanto que oraba, la apariencia de él, su rostro se hizo otro, y su vestidura
su vestido se hizo blanco y resplandeciente. O sea que ahí no menciona pantalones. El Señor podía tener pantalones, ¿verdad? Pero no existían pantalones. Cuando escribieron los apóstoles y Cristo el Nuevo Testamento, dice que el vestido del Señor Jesús hizo blanco como la nieve. Así que esta lectura se encuentra en Lucas 9:29. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. ¿Sí? Y aquí los dos varones, Elías y Moisés, que hablaban con él, los dos profetas. O sea que ahí menciona que era vestido el que usaba el Señor. Era una vestidura que hacían ellos, pero no existían pantalones, no existían camisas, como ahora hay tiendas que te venden pantalones y camisas, trajes y todas esas cosas. En ese tiempo no existía eso. Es lo que yo quiero que entiendas, que la Biblia, para predicarla, tienes que primero estudiar, ver en qué tiempo hicieron esta predicación de la Biblia, que fue el Señor Jesucristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, de la gracia, de la sangre de Jesús. Fue el pacto que el Señor hizo en su sangre. Así que es diferente al Antiguo Testamento. Es la iglesia de los gentiles. Es diferente a la de los judíos. Jesús. Así que yo es lo que yo quiero decirte. Ahora te voy a traer otra escritura. Marcos 14. Catorce 63. Dice, cuando llevaron a Cristo al sacerdote, dice la Biblia en Marcos 14:63, dice la Biblia, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Cuando habló el Señor Jesús con él, lo llevaron a él, al sacerdote, lo mandó Pilato. Y lo que yo quiero decirte, que cuando llevaron al sacerdote se enojó y rasgó, rompió sus vestidos. No dice que el que rompió su pantalón y camisa, porque eso no existía en ese tiempo que predicaron Cristo y los apóstoles. No había tiendas. Yo no sé dónde haya que la mujer no puede usar pantalones. Yo no hay ni una escritura que la mujer no pueda usar pantalones. Y lo están predicando. Eso es falso. Y esa es una de las causas por qué no se cumple lo que dice el profeta Ageo. El profeta Ageo, en el capítulo 1 de Ageo, dice la Biblia que la gloria postrera, en Ageo capítulo 2, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y una de las causas por las cuales la Biblia no puede manifestar la gloria primera, la gloria postrera mayor que la primera. O sea que si la gloria que tuvieron los judíos, que aún los judíos no podían ver el rostro de Moisés porque brillaba como luz, tenía que usar un velo. Y por eso ahora y respetaban al pueblo de Israel. Jericó fue uno de ellos que no quería dejar pasar al pueblo de Israel y pasó el pueblo de Israel por arriba de Jericó,
Dios derrumbó la nación porque no dejaba pasar al pueblo de Israel. Le tenían miedo al pueblo de Israel. Ahora se burla de un pastor, le traen un perro para que ore por él. Hasta eso ha llegado. Pero no ha visto la gloria postrera mayor que la primera, por lo mismo de que el líder está predicando, no está predicando la Biblia como es. No. Y no debe ser así. Yo le aconsejo que vea las escrituras, como dice aquí, en Lucas 15, 20, después de haberle escarnecido, lo desnudaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Al Señor le ponían vestido, ¿verdad? De una ropa que usaba, no ropa, una capa y la túnica, y también lo vestieron de púrpura. Entonces, lo que yo quiero traer es esto, porque yo quiero que el Señor se manifieste con nosotros, que se manifieste, pero Dios no puede compartir su gloria con el pecador, como dice la Escritura. Mire esto, lo que estaba hablando del profeta Ageo, en el capítulo 2 de Ageo, el profeta Ageo 2:9, dice la Biblia, empezando el 8, la plata es mía y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Dice, y la gloria postrera de esta casa, de la casa de Israel, será mayor que la primera, ha dicho el Dios de los ejércitos. Así que la gloria de Dios en la iglesia ahora del nuevo pacto en la sangre de Cristo debería verse más brillante, más gente, más milagros, como el que hizo Josué, que le habló al sol que se parara y se paró, le habló a la luna también y se paró. Esos hombres vieron la gloria de Dios, y está profetizado aquí por el profeta Ageo, que esta gloria de ahorita de nosotros desearía ser mayor que tuvieron allá en la iglesia del Antiguo Testamento. Pero la razón por la cual Dios no se puede manifestar con su gloria más grande que la primera, porque el predicador no está predicando la verdad de la Biblia. Y así cuando hay mentiras, cuando hay falsedad, Dios no puede trabajar con ese varón. No, eso es pecado. Y Dios no se lleva con el pecado. Dios es un Dios santo. Y te llama a que seas santo, porque Él dice ser santo porque yo soy santo. Sin santo significa que vivas, que no haya pecado en ti. Porque la Biblia dice que si pecamos, porque dice que todos pecamos, el que diga que no peca es mentiroso. Pero si pecas, no lo vas a agarrar todos los días tampoco, pues sería burla. Pero si pecas sin saberlo, más de que no, de fue así nomás, pecaste. Confiesa ese pecado y tienes abogado a Jesucristo el justo para pedirle perdón. Confiesa ese pecado con tu boca y Él te va a perdonar. Pero si te lo echas al morral, todos, ahora te tienes que conseguir un costal porque no te van a caber. No, Dios se respeta, Él es santo y quiere que tú seas santo, que estés sin pecado, para que prediques la palabra, para que le hables a las almas y se conviertan, lleves el mensaje de salvación, que corra por todo el mundo, como dice el profeta Jeremías, así como el agua trae la lluvia a la tierra y da fruto, así también el evangelio corra por todo el mundo y traiga fruto, muchas almas salvadas. Gloria a Jesús, es lo que Dios quiere de nosotros. Pero si estás predicando en contra de la Biblia, en contra de la palabra, entonces Dios no puede hacer nada. No, te dejas solo, estás hablando solo, porque conoces la Biblia y estás hablando solo, ¿sí? Ahora, lo que quiero decirte es que en el Antiguo Testamento, de 2022 años atrás, esa gente, ellos sembraban, cosechaban, mataban animales para comer, tenían ganado para vivir de lo que trabajaban.
Allí no iban a la H&B o no iban a la JCPenney a comprar ropa. Ellos mismos hacían sus ropas de las pieles de las ovejas, los machos cabríos de las ovejas, hacían su ropa de púrpura. Era la que usaban los reyes de aquellos tiempos. Y es lo que te quiero venir yo a enseñar, que Dios me ha traído esta enseñanza para que conozcas la Biblia. No estás predicando como ejemplo ahorita que estamos en el 2022, no. En aquellos años cuando se hizo la Biblia se predicó Jesucristo en Jerusalén, predicó en persona, trajo el Evangelio, la nueva de salvación, el pacto en su sangre que el Señor hizo, la iglesia de los gentiles y escogió al apóstol San Pablo para que fuera maestro de los gentiles, a la iglesia de los gentiles. Tiene mucha diferencia a la de la iglesia que tuvieron los hermanos de nosotros judíos, no. Esta es diferente. Así que, pues yo te he traído, Dios me ha traído a hablar de este mensaje, de que te estoy hablando ahora, de que todo lo que está pasando ahorita en el mundo es por causa del pecado. Y por causa del pecado está castigando el Señor al mundo, como está castigando ahorita con ciclones, temblores, lo está castigando con inundaciones, matando gente, como lo que pasó en Florida. Mucha gente murió ahogada, gritando, llorando. Pero todo eso viene por el pecado que hay en el mundo. Y Dios no quiere que peques, Dios quiere que tú le cantes alabanza y que tú le sirvas a Él. El otro día en un mensaje yo prediqué que los músicos que predican en las iglesias o que tienen sus conjuntos, pero que están cantando alabanzas a Dios, esa gente, si está limpia delante de Dios, sin pecado, esos cantos llegan a la presencia de Dios y están predicando a Cristo, porque los cantos que cantan traen mensaje de la Biblia. Por eso yo los comparo con nosotros los que predicamos, ministros del Señor. Esos están viviendo una vida agradable al Señor, viviendo como dice la Biblia. Le decía el otro día que la Biblia es un espejo para que te veas si estás viviendo la vida como la Biblia te manda. Es un espejo para tu vida, para tu alma, para que vivas como la Biblia dice. Por eso te estoy hablando de Juan, voy a tratar de Juan 19. Juan 19. Mira, aquí está. Juan 19. Diecinueve 23.